Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Alexander Yepes, yo soy profesor auxiliar de tiempo completo de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. La presentación del día de hoy tiene por título Efecto de la inhomogeneidad sobre los regímenes de ignición y perspectivas para la modelación del fenómeno. La investigación se desarrolla en conjunto con el profesor Román Amador Díaz de la Universidad Técnica Federico Santa María, lugar donde en este momento me encuentro desarrollando mis estudios de doctorado bajo la dirección del profesor Germán. Como contenido de la presentación vamos a tener una pequeña introducción, vamos a mirar unos conceptos muy generales sobre la parte de autoignición, algunos definiciones muy importantes. Vamos a mirar ya aspectos de lo que son los campos no homogéneos sobre el fenómeno de autoignición. Pasaremos a mirar algunos enfoques, digamos, que se encuentran reportados en la literatura utilizados para abordar estos problemas que generan los campos no homogéneos. Y finalmente vamos a mirar un poco la perspectiva de la modelación o el modelo que, digamos, estamos nosotros planteando, y cerramos con algunas conclusiones con base pues, en lo expuesto previamente. Bien, el fenómeno de autoignición es un fenómeno que se puede dar en cualquier sistema que trabaje bajo el principio de combustión, sea un motor, turbina o cualquier tipo de quemador. La cuestión es que este fenómeno de autoignición, si ocurre de forma no deseada o en lugares donde no debe ocurrir, puede generar bastantes problemas de funcionamiento en los sistemas. Por ejemplo, puede dar lugar a lo que se denomina ignición anticipada, un quemador de premezcla, premezcla parcial, ingresa el combustible, ingresa el oxidante, hay una zona de mezclado, una longitud de mezcla, y si llega a ocurrir autoignición en esta zona, donde no se espera que haya, lógicamente puede generar problemas bastante graves sobre el sistema, incluso puedes dejarlo sin funcionamiento. Otro de los problemas, digamos, más comunes propiciados por la autoignición es lo que se denomina combustión normal o knocking en los motores de combustión interno, donde precisamente el problema es que ocurre autoignición de la mezcla sin quemar antes de que el frente de llama alcance o consuma dicha mezcla. Lógicamente esto genera una sobrepresión dentro del motor y bueno, puede generar problemas que pueden dar lugar a incluso a daños permanentes dentro del sistema. Entonces, de esta manera, pues vemos muy rápidamente que el fenómeno de autoignición es necesario, digamos, conocerlo bien, predecir adecuadamente para evitar los problemas que mencionamos anteriormente. Por tanto, pues para predecirlo bien es necesario modelarlo de manera correcta. Para ello, lógicamente, hay que abordar los diferentes aspectos que involucran o se involucran dentro de este fenómeno de autoignición, que son varios y lo hacen precisamente un fenómeno algo complejo. Existen, digamos, toda una cinética química relacionada con el fenómeno de autoignición, el cual está relacionado, o digamos, difiere un poco de lo que es la misma cinética química, pero de la combustión como tal, o sea, es un poco diferente. O lógicamente toda la parte de las condiciones termodinámicas tiene una incidencia sobre el fenómeno, desde su ocurrencia o no, y también de cómo ocurre, ya vamos a hablar un poco de eso. Y pues lógicamente, ser un fenómeno pues, reactivo, hay una serie de fenómenos asociados a transferencia de energía, especies, y más diversos fenómenos de transporte. Ahora bien, digamos, para caracterizar o para estudiar este fenómeno de emisión, el parámetro que más se utiliza es el tiempo de retraso de la emisión, o ignition delay, como se conoce en inglés. Este tiempo de retraso de la ignición, así de una forma muy general, lo podemos definir como el tiempo que necesita una mezcla reactiva a unas condiciones de presión y temperatura fijas para dar inicio de forma autónoma al proceso de reacción y autosostener ese proceso de reacción para lograr la combustión sin que haya ningún tipo de fuente de energía externa. El tiempo que transcurre durante ese proceso es el tiempo de retraso a la ignición. Entonces, precisamente ese parámetro se utiliza para caracterizar este fenómeno de autoignición y de una u otra forma, digamos, abordar todos estos aspectos que influyen sobre el fenómeno. Para calcular entonces el tiempo de retraso a la ignición, pues existen diversas formas. Una de las más usadas, digamos, más simples, son las correlaciones semiempíricas. Estas correlaciones pueden ser expresiones como esta, expresiones, digamos, que son obtenidas a partir de un cierto cúmulo de datos experimentales, permiten obtener o determinar esta expresión para calcular los valores a presión, a una condición de relación de equivalencia y a una temperatura dada.
son bastante simples, aunque también pueden haber versiones, digamos, un poco más complejas, dependiendo digamos, de lo que se quiera abordar. Tenemos aquí, por ejemplo, esta expresión que no solo depende de la presión y la temperatura, sino de una serie de coeficientes asociados que, como podemos ver acá, sus valores dependen del rango de temperatura donde se esté y del combustible, si es metano en este caso, etano o propano. O sea, puede ser bastante sencilla o un poco más compleja dependiendo pues, del enfoque que se le quiera dar. La cuestión es que en ambos casos, sencilla o un poco más compleja, estas correlaciones están limitadas al rango de operación donde se tomaron los datos experimentales. Por fuera de ese rango no es recomendable aplicar las correlaciones porque obviamente no se tiene certeza si efectivamente describen o no adecuadamente el fenómeno y pueden capturar el valor del tiempo de retraso a la emisión. En ese sentido, otro, digamos, de las formas de dar ese tiempo de retraso a la emisión más comunes son los modelos cero dimensionales, los cuales en sí es un reactor cuya principal aproximación es que dentro del reactor, en la mezcla reactiva como tal, no existen gradientes de ningún tipo, es decir, no hay fenómenos de transferencia de energía, especies, todo está, las concentraciones son las mismas, la temperatura es la misma, todo es totalmente homogéneo. Ya puntualmente para calcular el tiempo de retransmisión, tenemos algunas consideraciones adicionales que se toman sobre ese tipo de reactores, es considerarlo completamente cerrado, o sea, no ninguna entrada ni salida de flujo másico, completamente mezclado lógicamente, se considera un volumen constante y por los tiempos se tiene la aproximación, no son tan pequeños, se tiene la aproximación de que el proceso es totalmente a debate. Pues, muchos de esos términos acá desaparecen y permiten, digamos, de una forma muy simple o a un costo computacional muy bajo obtener ese tiempo de retraso de la ignición, aunque se usa o se permite usar esquemas cinéticos detallados bastante extensos, pero con un costo computacional bastante bajo. A diferencia de las correlaciones, estos modelos seriodimensionales permiten evaluar una variedad de condiciones muy amplia, entonces esto le da, digamos, como mayor versatilidad en comparación a las correlaciones, no tiene esa limitante, y produce pues, resultados bastante adecuados, aunque esto es relativo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en general, para ciertas condiciones, digamos que los resultados son bastante buenos, a un costo computacional bastante bajo. Y otros de los enfoques más utilizados ya son los modelos dimensionales, simulaciones CFD, que son un tanto más complejas desde el punto de vista numérico, aunque lógicamente entregan mayores detalles. Vemos, por ejemplo, acá esta simulación donde se consideran dos casos de ignición, uno adiabático, otro con pared isotérmica, y podemos ver la evolución, esta es la evolución de la temperatura en dos dimensiones a diferentes instantes de tiempo. Nos permite, digamos, ver un detalle mayor de cómo se da todo este proceso de autoignición y finalmente pues permitir el tiempo de retraso. Tenemos aquí dos condiciones, una dice ignición débil, la otra fuerte, ya vamos a ver más adelante qué hace relación esto de fuerte y débil, pero por ahora pues simplemente estos modelos dan un detalle mucho más amplio, aquí vemos también uno para ignición débil, otro para ignición fuerte, pero lo importante por ahora aquí es que tenemos un gran nivel de detalle, en este caso es la tasa de liberación de calor, nos permite determinar el tiempo de retraso de la ignición. Estos resultados fueron obtenidos mediante simulaciones de tipo DNS. Aunque estas simulaciones lógicamente dan el mayor detalle posible, el problema es precisamente el costo computacional que tienen, que no cualquiera puede llevar a cabo, digamos, estos cálculos y, por ejemplo, en el caso de estas simulaciones tipo DNS, para que sean realmente viables, necesita un supercomputador, de lo contrario, un computador convencional, los que no tienen, pues, no terminaría nunca lo que hace poco viable que uno lo vaya a utilizar para hacer algún tipo de cálculo. En ese sentido, de esos tres, digamos, enfoques globales, el que más se utiliza o el convencionalmente más usado es el modelo cero dimensional para calcular ese tiempo de retraso de la emisión. Digamos así, porque entre la relación entre costo computacional, versatilidad y precisión, digamos, es el que mejor presenta en comparación a las correlaciones y los modelos CFD. Y efectivamente da buenos resultados. Aquí vemos una comparación. Las líneas son los resultados con el modelo cero dimensional. Los símbolos son datos experimentales y vemos que hay pues, un acuerdo bastante bueno. Pero si nos movemos un poco a temperaturas bajas, este es el inverso de la temperatura, movemos a temperaturas bajas, vemos que aquí empiezan a aparecer algunas diferencias entre los resultados experimentales y numéricos. Es decir, aquí podemos ver que, por ejemplo, la predicción es buena para temperaturas mayores a 1200 Kelvin. Si nos movemos a temperaturas menores, empiezan a aparecer desfases o diferencias importantes entre el valor obtenido en el modelo cero dimensional y el valor experimental. Entonces ahí ya empezamos a ver que hay un problema en las temperaturas cuando se considera temperaturas bajas.
Vemos por aquí, simplemente como para ver diferentes estudios y diferentes combustibles, que el problema es generalizado, o sea, no está asociado a un combustible puntual, sino más a estas condiciones de temperatura. Vemos, por ejemplo, aquí para mezcla de hidrocarburos con hidrógeno, en tiempos de retraso de la emisión grandes, que se asocian con temperaturas bajas, la dispersión entre, o el desfase entre mediciones experimentales y numéricos es bastante amplio. Vemos aquí para un gas de cilindro lo mismo, temperaturas bajas, desfases grandes. Aquí un gas natural, lo mismo, que tenemos el inverso de la temperatura otra vez, entonces vemos que para temperaturas bajas el desfase es bastante grande entre resultados numéricos experimentales, aquí para un gas de síntesis, en este caso para propano, o sea, es generalizado con esas condiciones de temperatura. En general, podemos decir que en estos rangos de temperatura, bajas de 600 a 900 y medias de 900 a 1100, es donde esos desfases empiezan a ser importantes, digamos así, donde ese modelo seridimensional, aunque con costo computacional bajo, pero empieza a fallar en los resultados que entrega. Ahora bien, ¿por qué es importante, muy así por encima, por qué es importante ese rango de temperaturas? Bueno, ese rango es importante porque muchas de las tecnologías enfocadas en alta eficiencia y bajas emisiones operan en ese rango de temperaturas. La combustión se llama, motores en HCCI, recirculación, las técnicas de recirculación de gases o combustiones pobres y diluidas operan en estos rangos de temperaturas. Solo así como para mostrar globalmente, tenemos aquí, por ejemplo, en un motor, a medida de que el factor de aireación o la cantidad, entre más pobre la mezcla, bajan las emisiones de O. Obviamente esto puede diferir dependiendo de ciertas circunstancias, pero en general, entre más pobre, menos emisiones, y entre más pobre, temperaturas más bajas. Lo mismo ocurre aquí con algunas emisiones de NOx. Más pobre la mezcla, en este caso aquí tenemos la relación de equivalencia, entre más pobre la mezcla, esas emisiones bajan, debido a que se van a tener temperaturas más bajas, se corta la ruta térmica y bueno, las emisiones de NOx disminuyen. Entonces es importante ese rango de temperaturas considerarlo, pero vemos que los modelos tridimensionales para caracterizar esa autoemisión presentan diferencias importantes. Vamos a ver un poco por qué esas diferencias, qué es lo que pasa y qué tiene que ver eso con los campos no homogéneos. Ahora ya comenzamos mirando estas imágenes que tenemos aquí a la izquierda, las que están aquí arriba, estas dos, son, digamos, imágenes captadas en dispositivos para medir el tiempo de retraso de la emisión. A la izquierda propano, a la derecha un gas de síntesis, en condiciones donde hubo los desfases que veíamos anteriormente. ¿Qué es importante mirar? Vemos que en las fotografías se ve algunos puntos calientes, aquí señalados algunos, y vemos que esos puntos calientes generan, vemos aquí claramente, generan como una especie de frente de llama que se empieza a desarrollar o empieza a crecer y empieza a consumir una mezcla que aún, digamos, no ha sufrido autodivisión. Y aquí abajo tenemos imágenes, pero de mezclas que presentaron, digamos, buen acuerdo o que se hicieron a temperaturas un poco mayores, donde efectivamente hay buen acuerdo entre los resultados del modelo sobredimensional y los datos experimentales. Vemos que en este caso no se da o no vemos esos puntos calientes desarrollando esos frentes de llama. Aquí se ve todo muy homogéneo precisamente. Entonces aquí comenzamos. Vemos que cuando hay esos desfases tenemos una inhibición que se puede decir no homogénea o inhomogénea, y mientras que cuando los desfases no están, tenemos una emisión homogénea o uniforme, podríamos decir. Ahora bien, ¿por qué se pueden dar esos dos tipos de emisión? O lo siguiente, nosotros o el reactor dimensional asume de que precisamente no hay variaciones de temperatura, toda la temperatura en todo el dominio es exactamente la misma, pero eso físicamente no es más que una aproximación, o sea, en realidad siempre van a existir diferencias de temperatura dentro de la mezcla, por muy idealizado que se tenga el sistema, físicamente siempre van a existir. Entonces va a haber una distribución de temperatura y una distribución de composición. En este caso aquí vemos caracterizado a partir del factor de la relación de equivalencia. Entonces siempre van a existir diferencias de temperaturas. ¿Eso que genera? Bueno, estas que vemos acá son distribuciones obtenidas con simulaciones de DNS, aunque la temperatura media sea más o menos la que uno estima, pero van a haber diferencias de temperatura. Y aquí en esta imagen vemos, por ejemplo, la distribución de temperatura. Esta es experimental, utilizando la técnica, en este caso los investigadores utilizan la técnica Tolhueno-Bliss,
para mapear esa distribución de temperatura, vemos que efectivamente hay variaciones bastante importantes. Esto lo hicieron dentro de una máquina de compresión rápida, es uno de los dispositivos que se utiliza para medir ese tiempo de retraso a la ignición. Entonces, siempre hay como estos gradientes de temperatura dentro del sistema y de concentración o de composición mejor. Ahora, ¿eso qué genera? Veamos acá. Esto es lo que tenemos acá, son curvas de presión obtenidas en una máquina de compresión rápida, que es donde se mide ese tiempo de retraso a la ignición para las dos condiciones. A la izquierda tenemos la curva típica, una curva típica cuando hay ignición no homogénea, esta es la no homogénea, y a la derecha tenemos una curva típica cuando hay ignición totalmente homogénea. Como vemos por acá, si vemos digamos, el comportamiento de la presión, vemos que después de la compresión, de la carrera de compresión dentro del sistema, se genera una presión más o menos constante, aproximadamente constante, y en un punto se da un salto súbito, un salto rápido de la presión, producto precisamente de que ocurrió la autoignición de la mezcla que estaba. Cuando nos vamos a la ignición no homogénea, vemos que el comportamiento es un tanto diferente. Se hace la carrera de compresión, la presión de un cierto tiempo dura más o menos constante, pero en un punto empieza a crecer, pero no lo hace de inmediato de forma súbita, sino de forma progresiva, de forma paulatina, hasta que finalmente sí ocurre un salto súbito de la presión. Entonces hay una zona donde la presión aumenta progresivamente, ¿producto de qué? Producto de una liberación de calor, una liberación de energía que se da, digamos, de forma progresiva. Esta liberación está asociada con esos frentes de llama que vemos ahorita en las imágenes, cuando hay emisión no homogénea, hay una liberación previa de energía que no ocurre cuando tenemos la emisión homogénea. Ya vamos a mirar un poco por qué se da esa liberación previa, o por qué en una se ve y en la otra no se ve. Pero vamos antes a mirar aquí una comparación entre datos experimentales y numéricos, y también de curvas de presión, para mezclas de metano e hidrógeno. Entonces vemos cómo a medida que le adicionan hidrógeno a la mezcla, la desviación entre experimental y numérico comienza a hacerse más importante hasta el punto de aquí, cuando tenemos 100% hidrógeno, hay un desfase bastante importante entre el comportamiento experimental y el numérico. ¿Esto por qué es importante? Porque efectivamente esas desviaciones parecen, es claro de que dependen de las propiedades termoquímicas de la mezcla reactiva. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno sabemos que es bastante reactivo y que tiene, por ejemplo, velocidades de llama bastante altas, y eso va a cambiar el comportamiento, digamos, de esos frentes de llama que veíamos ahorita, van a tener una velocidad mucho más alta y va a incidir, o parece, pues, de acuerdo a esto, que incide bastante en que aparezcan esos desfases entre datos numéricos y experimentales. Ya vamos a ver por qué. Entonces, como para conectar eso, vemos que cuando se produce una ignición no homogénea, y estamos diciendo que eso es culpa, digamos, de que hay eh, campos de temperatura no homogéneos, una temperatura que varía, digamos, en la mezcla reactiva. Entonces, para entender un poco qué es lo que pasa, consideremos de una forma muy simple una mezcla reactiva donde tenemos un punto 1 frío, un punto 2 caliente. En el punto 2 la temperatura va a ser mayor a la del punto 1, y esto intrínsecamente, ¿qué produce? Que el tiempo de retraso a la ignición del punto 2, o al punto caliente y puntual, sea menor que el tiempo de retraso del punto 1. Es decir, va a ocurrir primero autoignición en 2 que en 1 porque está más caliente. Cuando ocurre la autoignición, entonces, ¿qué pasa? Ocurre la autoignición en 2, ese punto ignita, empieza a desarrollar un frente de llama debido a que inicia su proceso de reacción, y ese frente de llama va a empezar a crecer. Ahora, el punto 1, que por retraso es más grande, todavía no le ha pasado nada, está, digamos, inalterado, y si definimos, digamos, una zona alrededor del punto 1, digamos, una zona de perturbación de forma tal de que lo que pase por fuera de esa zona no va a afectar al punto 1, pero si llega algo a tocar o a entrar en esa zona, va a afectar ese punto 1. Si definimos también, además, como se ve la velocidad de ese frente deflagrativo, ese frente llama que está creciendo, vamos a decir que se va a desplazar o va a crecer con una velocidad sb, y podemos definir el tiempo que tarda ese frente de llama en perturbar a ese punto 1, podemos definirlo como tau p. Con eso en mente, vamos a tener dos situaciones. Una, que ese tau p sea más grande que el tiempo de retraso del punto frío, o sea, que el tiempo que tarda en llegar este frente de llama aquí a esta zona sea mayor que lo que tarda este punto en sufrir autoignición. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso?
este punto va a reaccionar o va a sufrir autoignición sin que este frente de llama lo logre afectar. En ese caso, vamos a tener una ignición homogénea, o lo que hemos visto ahorita que también se llama ignición fuerte, en el sentido de que no se ve perturbado este punto por lo que pasó en el punto 2. El otro escenario es que ese tiempo de perturbación sea más corto que el tiempo de retraso a la ignición del punto 1. Es decir, ese frente de llama va a lograr llegar a esta zona de perturbación y va a afectar a ese punto 1. En ese caso, entonces, decimos que tenemos una ignición mixta o débil porque para que este punto 1 sufra autoignición, ocurre una perturbación por parte del punto 2 o de este frente de llama que venía de la zona caliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las, eso ocurre precisamente porque no existe homogeneidad en la temperatura. Pero yo les decía ahorita que eso ocurre siempre, o sea, eso no es solo de las temperaturas medias y bajas, sino también las temperaturas altas. ¿Cuál es la diferencia entre un régimen y otro? Que cuando tenemos temperatura alta, ¿qué es lo más probable que pase? O sea, está el punto más caliente, sufre autoignición, empieza a crecer el frente de llama, pero los otros puntos, con la temperatura relativamente alta, aunque sean ligeramente menor al punto más caliente, eh, el tiempo de retraso a la ignición va a ser muy corto y va esos puntos a sufrir autoignición antes de que el frente de llama del punto, digamos, más caliente los vaya a afectar. En ese caso, la ignición va a ser muy homogénea y vamos a tener esa ignición fuerte. ¿Qué pasa en las temperaturas medias y bajas? Hay un punto caliente, pero precisamente como las temperaturas a su alrededor son temperaturas más bajas, los tiempos de retraso a la ignición son más grandes y probablemente este frente de llama va a tener tiempo suficiente para crecer y a afectar o perturbar todos esos puntos fríos y obviamente vamos a tener una ignición no homogénea, como lo habíamos visto en las imágenes, asociada o denominada ignición mixta o débil. Para mirar eso un poco como con más detalle, vamos a mirar dos videos dos estudios diferentes, donde podemos ver la ignición débil y la ignición fuerte. Ya. Vemos entonces aquí está la curva de presión correspondiente a este experimento. Vemos como más o menos en 3.2 milisegundos es que ocurre la ignición. Vemos cómo va aumentando, que se van encendiendo diferentes partes de la mezcla, pero casi todo. Y si lo tenemos acá aproximadamente en los 3.2 milisegundos ahí mal contados, pero vemos que ya casi toda la mezcla, digamos, sufrió autoignición, o sea, empezó a reaccionar. Si terminamos de ver, miren que en 3.2 milisegundos se da una ignición completamente homogénea, o sea, todo imita al mismo tiempo, tanto que la imagen, como pueden ver, se ve completamente blanca, todo producto de ignición, digamos, casi al mismo tiempo, lógicamente no es al mismo tiempo, pero sí casi al mismo tiempo. Veamos cómo se desarrolla cuando es una ignición mixta o débil. Ahí empieza, ahí obviamente se está sufriendo los primeros inicios de reacción, pero vamos a ver cómo por esta zona, en la zona inferior derecha, van a empezar a desarrollarse unos puntos calientes. Ven por acá, en un momento, y vemos cómo efectivamente, miren, estos puntos calientes empiezan a desarrollarse los frentes de llama, pero el resto de la mezcla, a diferencia de lo que veíamos en el primer video, en el resto de la mezcla aún no ha empezado la autoignición, digamos, el tiempo de retraso de esas mezclas o puntualmente ahí es más alto y todavía la mezcla no ha sufrido autoignición, pero se va a ver afectada por estos frentes de llama que vemos aquí creciendo. Miren que el comportamiento es muy diferente al que vimos anteriormente, aunque lógicamente pues son combustibles diferentes, pero cualitativamente pues se ve la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa parte de ignición débil, entonces ese frente de llama crece, logra entrar a la zona de perturbación, digamos, de los puntos fríos, lo perturba, lo que hablamos ahorita, el tiempo de perturbación es menor que el tiempo de retraso, existe una perturbación sobre el punto 1, esto perturbación, ¿cómo se manifiesta? Pues en un aumento de presión y temperatura sobre esa zona que no había ignitado, y lo que produce lo siguiente, digamos, acelera el proceso de autoignición, es decir, el tiempo de retraso a la ignición de ese punto 1, una vez que es perturbado, es más corto del que hubiese tenido si no lo hubiesen perturbado, o sea, si este frente de llama no hubiese llegado aquí a afectar ese punto 1. Entonces lo que genera esto a la larga es una aceleración, perdón,
del proceso de autoignición. O sea, este punto 1 se hubiese demorado mucho más en autoignitar, pero como se perturba por el frente de llama, va a sufrir autoignición mucho más rápido. De una u otra manera, pues ahí está siendo perturbado por esa energía o ese frente de llama que desarrolló el punto caliente. Ahora, volviendo un poco a lo que habíamos hablado, ¿qué tiene que ver todo esto con los modelos, con el desfase que se da en los modelos cero dimensionales? Pues esa perturbación que veíamos, esa alteración de la presión y temperatura, está precisamente asociada con fenómenos de transferencia de energía y de especies, o sea, gradientes de uno y del otro, fenómenos de transporte asociados con estos, que lógicamente el modelo cero dimensional, o más bien que para captar esos fenómenos, eso los capta un modelo dimensional, la simulación CFD, pero los modelos cero dimensionales, o aproximaciones que efectivamente no existía ningún tipo de transferencia de ese tipo, por lo tanto no consideran ese tipo de fenomenología y por tanto es que se dan esos desfases que veíamos anteriormente, que precisamente tienen mayor incidencia, o todo este proceso tiene mayor incidencia en las temperaturas medias y bajas. Ahora bien, no es que ese sea un fenómeno que digamos, se descubrió hace poco, que descubrimos nosotros, no, ni mucho menos. Ya existen algunos enfoques precisamente que tratan, digamos, de reducir ese desfase entre los datos numéricos y experimentales obtenidos con modelos cero dimensionales. Uno de los más comunes es utilizar una tasa de crecimiento de la presión. Lo que veíamos aquí con esa curva de presión hay digamos un crecimiento de la presión progresivo antes del salto de la ignición. Entonces es incluir esa tasa de variación, incluir ese dPdt dentro del modelo cero dimensional para lograr mejorar la predicción del tiempo de retraso a la ignición. Otra alternativa común es incluir, digamos, esa variación, pero con una variación de volumen. También se utiliza, digamos, el cambio o el cálculo de la presión y temperatura antes de la ignición. Es decir, como vemos aquí en la imagen, vemos que al final de la compresión la presión era 10.8 atmósferas, pero aquí un poco más, o cuando empieza ese incremento progresivo, la presión es de 11.3. La idea es entonces usar esa presión efectiva en lugar, digamos, de la presión a la final o la presión inicial que se tenía contemplada, precisamente para tener en cuenta ese incremento y obtener resultados más cerca del tiempo de retraso a la ignición. Hay otros modelos, digamos como el Shell Shock, que es uno muy clásico, donde lo que se hace es resolver las ecuaciones de conservación del modelo cero dimensional, haciendo primero un cálculo, considerando condiciones totalmente homogéneas, o sea, el cálculo convencional, se obtiene presión y temperatura de esas condiciones homogéneas, después se asume que una compresión isentrópica y se obtiene, digamos, la temperatura en el instante posterior, a partir de una expresión como esta. ¿Cuál es la cuestión? Que, por ejemplo, para calcular esta temperatura, o sea, se necesita una presión experimental, y ese es el problema de estos enfoques. Todos, de una u otra manera, requieren primero unas mediciones experimentales, lo que hace que su aplicación desde un punto, digamos, de vista predictivo no sea lo más adecuado, pues primero necesito hacer experimentos y si ya tengo el valor experimental, pues no tiene mucho razón de ser buscar un resultado numérico. Esto se hace más bien para hacer análisis cinéticos utilizando pues estos modelos, pero desde un punto de vista predictivo, pues estos enfoques tienen ese problema y no son muy útiles. Están otros, digamos, que podemos denominar los enfoques químicos, que se especializan, digamos, en incluir especies y reacciones dentro del mecanismo de reacción que se está utilizando, especies o reacciones que ayudan a, digamos así, a tener en cuenta ese efecto de todo lo que mencionamos previamente de la inhomogeneidad, acelerando un poco los procesos de reacción, o incluyendo algunas especies que en condiciones de temperatura baja son importantes y que en condiciones de temperatura alta se estaban omitiendo porque no eran muy relevantes. O también la otra alternativa es modificar algunas de las constantes de las reacciones que ya están, cambiar, no sé, los factores exponenciales, modificar esas reacciones de esa manera y ayudar a mejorar la predicción de esta forma. El problema aquí es que esas modificaciones no se pueden aplicar de manera generalizada, es decir, no podemos asociarlas de que siempre van a funcionar para uno u otro combustible, precisamente pues porque son muy asociadas a un proceso cinético particular de lo que se esté analizando. Otra alternativa que se está utilizando mucho es no hacer la simulación CFD completa, digamos, en 3 dimensiones y considerando todo, sino haciendo diversas simplificaciones. Vemos aquí, por ejemplo, este es el esquema
para un modelo unidimensional de una máquina de compresión rápida, o sea, simular el dispositivo en este caso, pero se considera únicamente una dimensión. Se hizo la simulación y vemos que efectivamente tiene resultados bastante buenos. Vemos, por ejemplo, acá estos puntos son valores experimentales y los investigadores de este estudio lo compararon con el reactor cero dimensional convencional, que es esta línea negra continua. Vemos que hay un desfase muy grande en la curva de presión, pero en el modelo, utilizando el modelo que ellos hicieron, la simulación unidimensional, algunas de las curvas que obtuvieron se ajustan bastante bien a los datos experimentales. Aquí la variación de las curvas es asociada a que ellos evaluaron de forma paramétrica las variaciones de la temperatura. Pero vemos que, por ejemplo, la de 127 grados se ajusta bastante bien o tiene un buen ajuste con los datos experimentales. También ellos hicieron una comparación con diferentes datos experimentales, ya no es la curva de presión particular para un combustible, sino diferentes tiempos de retraso a la ignición, y vemos claramente que con el modelo de ellos se obtiene pues, un comportamiento mucho más acorde a los datos experimentales del que se obtiene con el reactor cero dimensional totalmente homogéneo, que es el que vemos aquí con símbolos circulares. Vemos que efectivamente estos enfoques también ayudan a mejorar esa predicción, pero el problema es que aunque sea unidimensional, no deja de ser ya una simulación que implica un costo computacional mucho más grande en comparación al reactor cero dimensional. O sea, igual necesita un buen computador para correr, digamos, la simulación, y si lo que uno quiere es evaluar diferentes condiciones, pues obviamente se hace mucho más difícil o mucho más, requiere mucho más tiempo, lo que lo hace en términos a veces prácticos muy poco viables y no solo tiene un computador convencional. Bien, ahora pues vamos a ver un poco lo que son, digamos, los enfoques que se tienen planteados. Está desarrollando la investigación actual, que estamos desarrollando nosotros, mejor dicho, para tratar de contribuir un poco a mejorar ese tipo de predicciones sin sacrificar la parte computacional. Entonces, digamos, el primer enfoque que se tiene contemplado, que es el que más se ha trabajado, es incluir esos efectos de no homogeneidad que vemos ahorita a través de la ecuación de energía, como una liberación de energía producto de esos frentes de llama deflagrativos que veíamos ahorita, incluirlo dentro de la ecuación de energía del modelo cero dimensional para precisamente tomar en cuenta dicho efecto. La idea es que ese término adicional que tiene en cuenta esos números sea función o va a ser función de diferentes números adimensionales donde van a abarcar, cuando se tiene en cuenta lo que son las condiciones de operación y las propiedades termoquímicas del combustible. Como veíamos ahora, no es lo mismo si se adiciona hidrógeno a si es solo metano. Eso influye bastante porque precisamente se afecta el cómo se dan esos frentes de llama deflagrativos. Entonces, este modelo, la idea es tomar en cuenta ese efecto de la no homogeneidad mediante o como una liberación de energía. Otro enfoque que se tiene planteado, aunque nosotros se ha trabajado menos precisamente porque es más correctivo, la idea aquí es calcular el tiempo de retraso en condiciones homogéneas y después corregirlo de cierta manera, tomando en cuenta todas las propiedades termoquímicas y las condiciones de operación a las que se esté evaluando. Este es más un modelo predictor-corrector, donde la idea es corregir a partir de acumular ese efecto de la no homogeneidad, digamos, bajo la premisa de que siempre va a tener un patrón de cómo se comporta, pero como es un poco más correctivo, hemos trabajado un poco más este enfoque A. Precisamente, digamos, un primer avance en ese enfoque A fue darle forma a ese 1S mediante la tasa de presión que mencionamos ahorita, que incluían cuando la sacan de los valores experimentales, pero no, en nuestro caso, lógicamente, no utilizar valores experimentales, sino una forma de expresar ese factor S. Llegamos a esta expresión relacionándola con la temperatura y un factor psi, que obviamente ese factor a determinar en este momento, pero la idea es que este factor nos permite, digamos, reconstruir o mejor reelaborar la distribución o la forma en la que se libera la energía en el reactor cero dimensional. Tenemos aquí, por ejemplo, un estudio que hicieron con simulaciones DNS. La curva morada es la tasa de liberación de energía, la tasa de liberación de calor mejor, asociada a un reactor cero dimensional. Mientras que, por ejemplo, aquí la que está en rojo, el caso A, es la tasa de liberación de una simulación que se hizo considerando todos estos efectos de no homogeneidad
y vemos pues que la forma en la que, o la distribución de la energía es muy diferente. La idea es precisamente que este factor psi, la forma de este factor psi que permita, digamos, reconstruir la tasa de liberación dentro del reactor seridimensional, pero que tenga esta forma que precisamente está asociada con las no homogeneidades, es más o menos como la idea de una manera muy general. En una primera evaluación, a ese factor psi se le dio un valor arbitrario, se hizo la comparación de los valores numéricos con datos experimentales de la literatura y vemos aquí los resultados de la diferencia relativa. En este caso, en la figura 21, cuando son combustibles con hidrógeno, o sea, hidrocarburos con hidrógeno, gases de síntesis, que tuviera alguna presencia de hidrógeno. Vemos acá cuando no está el factor o cuando ese factor sí es cero, o sea, el reactor convencional, vemos que hay diferencias muy grandes, en particular en el rango de temperaturas que mencionábamos, mientras que cuando se incluye ese factor sí, pues la diferencia se disminuye constantemente. Como les decía, eso fue una evaluación con un valor arbitrario, sin embargo los resultados son bastante alicientes en que efectivamente se logra disminuir esa diferencia. Aquí tenemos para hidrocarburos, naturalmente son solo hidrocarburos, el efecto es menor, pero igual logra disminuir esas diferencias respecto a los datos experimentales. Y bueno, pues algunas de las conclusiones como a partir de este avance que se tiene es lo siguiente: los campos no homogéneos de temperatura y composición efectivamente afectan el régimen que se debe obtener, si es una función fuerte o débil. La presencia de estos frentes deflagrativos pueden acelerar el proceso de autoemisión, en particular en condiciones medias y bajas, pues por lo que vimos de cómo se da el fenómeno. En condiciones de temperaturas medias y bajas, estos reactores seridimensionales pueden no ser los más adecuados para calcular el tiempo de retraso de la emisión, precisamente porque hay procesos de transporte de especies y energías por culpa de esos frentes de llama que vimos que se desarrollaban. Y finalmente, pues vemos que resulta factible moderar ese efecto de la no homogeneidad a través de la liberación de energía, puesto que esta se produce por culpa de los frentes de llama que se presentan ahí dentro del proceso, como lo vimos. Son pues algunas de las referencias de las que les mostré allí. Y bueno, finalmente agradecer a todo el comité de organización y a todo el personal que hizo parte del Seminario Internacional de Ingeniería y sus aplicaciones, y obviamente agradecer por la invitación a participar de este. También agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile, que es quien financia mis estudios de doctorado actualmente, al proyecto Fondesit, de donde salen los recursos, pruebas que estamos haciendo, a la Universidad Técnica Federico Santa María, que también en principio pues financió mis estudios y aquí me estoy haciendo el doctorado, y a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, quien me otorgó la comisión para poder pues, realizar este estudio y bueno, hacer la presentación que tenemos en este momento. No siendo más, quedo atento a cualquiera de las preguntas que puedan tener. Muchas gracias.